Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad Uniremington en este caminar de humanizar la educación. Hoy tenemos a Conrado Franco, director de zona, que nos acompaña. Vamos a compartir este momento donde creceremos pues y estaremos transmitiendo experiencias de vida en nuestra comunidad. Bienvenido, Conrado, qué bueno que estás acá con nosotros desde tu experiencia en esta gran comunidad y familia Uniremington. Quisiera empezar desde una pregunta. ¿La realidad del otro me aporta o me afecta dentro de esa mirada de la humanización de la educación? Bueno, muy buenos días, padre. Gracias por esta invitación. La verdad es muy importante este espacio para poder hablar de estos temas que son tan importantes y relevantes en nuestra institución, en nuestra sociedad. Esta pregunta que me hace me parece muy pertinente, dado que estamos en una sociedad donde tenemos que aprender a enfrentar situaciones día a día, donde estamos expuestos a circunstancias en las cuales no estamos preparados, dado que el día a día nos va suministrando cada enseñanza. Y con respecto a esta pregunta, padre, me parece relevante, dado que ciertas circunstancias de la vida, yo pienso que en primer instante pueden haber aportes o no me aportan, ¿cierto? Pero yo pienso que cada aprendizaje, mientras usted está en el proceso, pues va a ser duro, ¿cierto? Va a ser mientras identifica qué es lo que tenés que aprender de ese suceso, de ese hecho, va a ser quizás desgastante. Pues eso no me va a aportar en el momento porque no lo voy a entender. Pero después de que yo evalúo e identifico por qué esto sucede, pienso que es donde ya llega lo que es el aprendizaje, lo que me aporta para mi vida, para crecer como persona, para crecer en comunidad. Y aparte de eso, también cómo puedo desde mi perspectiva aportarle a la sociedad. Entonces, con respecto a la institución, estamos en un público muy grande, nuestra comunidad estudiantil es un público grande en el cual tenemos que estar preparados, porque se nos presentan circunstancias día a día en las cuales, como decía anteriormente, a nosotros no nos preparan para el día a día. El día a día es el que nos prepara y nos enseña. Para mí, la vida es un libro, yo llamo el libro de la vida porque cada día tiene su propia historia, y esta propia historia me enseña a mí para aplicarlo, ¿cierto? Entonces, reitero, para mí las cosas que pasan en su momento que pueden ser desagradables o que no me pueden aportar, después de que pasa el tiempo y después de que llegamos al punto en el cual tomamos como aprendizaje, sí me aportan en la vida como tal, padre. Nosotros dentro de nuestra comunidad Uniremington, en la parte administrativa, muchas veces dentro de las oficinas no se tiene contacto directo con estudiantes, sino entre nosotros mismos empleados. Yo pienso que hay que fortalecer eso. Y hay que fortalecerlo cuando me preocupo por mi paz interior. Hay que fortalecer esa vida en mis principios, porque es la forma que cuando llega alguien, un compañero de trabajo, alguien que llega a nosotros, tal vez viviendo una realidad compleja a nivel personal, a nivel familiar, algo, hay que aprender a leerlo. Por ejemplo, alguien viene y se topa conmigo y empieza a decirme una cantidad de cosas que yo ni sé por qué me las está diciendo, tal vez no de la mejor manera, sino de una manera pesada. Y es ahí donde, si yo interiormente estoy bien cimentado, entonces haré de espejo para esa persona, para que esa persona se mire en mí mismo y después de que ella se descarga de todo eso que está viviendo, primero a mí no me afecta, porque pues no me roba mi paz, pero sí le estoy aportando a esa persona, para que ella, después de hacer una reflexión y tal vez venía a encontrar algo que quería, y es que me pusiera en la misma posición de él o de ella,
y no, encuentra una persona serena, tranquila, que escucha, que mira los ojos, que aprende a leer ese rostro, que algo pasa dentro de ese ser, ahí le ayudamos al otro. Entonces yo pienso que ahí sería interesante porque ahí estoy aportándole a ese que llega, que está sufriendo y que después de descargarse, como algún día me aconteció, te quisiera contar como una anécdota, en una parroquia tocan la puerta, abro y una señora me dice una retahíla de cosas bruscas, y entonces la escuché. Después de que terminó, pues la mandé a seguir y le dije buenas tardes, sígase, venga, se sienta, y la señora me miraba como sorprendida, como que es que este padre, porque pues como que esperaba que me fuera más fuerte conmigo, y no, simplemente ya nos sentamos a dialogar y encontraba en ella que venía prevenida, venía con muchas situaciones complejas en su vida personal, y terminamos riéndonos de la situación, porque yo le decía a ella, te voy a mostrar cómo llegaste, y le hice como llegó ella desesperada diciéndome de no sé qué, y yo no sabía ni por qué me estaba tratando mal, y ella se reía y decía, Padre, muchas gracias porque creí que iba a encontrar una respuesta como la que yo llevaba, la violencia que llevaba interior, y resulta que encuentro a alguien que me ayuda a serenarme, alguien que me transmite paz, alguien que me entendió, que supo leer el sufrimiento que llevaba. Y eso tendría que pasar en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida de nuestras oficinas, de nuestra gran comunidad Uniremington, donde quiera que vayamos. Sería interesante pero eso se va construyendo, porque es algo que no surge de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se construye, y cuántos problemas nos evitaríamos, cuántas cosas de entrar a juzgar a una persona cuando simplemente es ese sufrimiento que trae y que nosotros podemos ayudarle. En tu vida personal, Conrado, y por eso cuando pensaba en esta pregunta, pensé en ti porque eres cercano a esta comunidad Uniremington con los años que llevas, la experiencia que tienes, y me gusta que vayamos y que aportemos, que otros no alcanzan a leerlo. Cuando uno está desesperado, angustiado, cuando uno le falta sentarse a escucharse uno mismo, uno no alcanza a leer lo que estamos hablando en este momento. Y desde tu experiencia, ¿cómo pudieras decirle a estas personas que nos escuchan de nuestra comunidad cómo crecer en esa forma? A ver, padre, eso es un tema muy importante y es un tema que tenemos que poner en práctica a diario. Yo pienso que nosotros los seres humanos primero tenemos que pensar e interiorizarnos, porque nosotros primero tenemos que identificar como seres humanos cuáles son nuestras falencias y cuáles son nuestras fortalezas, ¿cierto? Desde que uno como persona se va formando, uno empieza a entender muchas circunstancias de la vida. Yo pienso que primero trabajar por uno, ¿cierto? Cuando usted entre en cierta magnitud empieza a entenderse, identificar, listo, yo soy esto, yo tengo esto, yo soy una persona que necesito mejorar en estos puntos. A partir de ahí uno puede dar el segundo paso, que es ponerse el zapato del otro, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, uno primero identificarme, luego identifico a la otra persona, y es muy importante uno tener la disponibilidad a escuchar a esta persona, porque nosotros a veces nos enfrascamos en cosas pequeñas y de algo pequeño hacemos algo grande, ¿cierto? Entonces, el ser humano es muy complejo. Entonces, en ese momento uno dice, bueno, esta persona quizás está pasando por situaciones muy duras o no es tan dura como lo manifiesta. Usted, por decir, daba el ejemplo de la señora que fue a la iglesia. O sea, ella pensó que lo que tenía era muy grande, pero verdaderamente con sus palabras fueron palabras de alivio, fueron palabras que le dieron esa sabiduría de seguir adelante, porque a veces nos enfocamos y nos entorpecemos con tanta cosa que estamos manejando, ¿cierto?
Aparte de eso, estamos en una sociedad donde estamos manejando mucho la ansiedad, ¿cierto? La ansiedad, es Conrado Franco, la ansiedad dice, la ansiedad es exceso de futuro, o el que es depresivo, que es el exceso de pasado. Entonces yo a veces pienso, ¿por qué tenemos que vivir en el atrás o en el futuro y no tenemos el presente y lo vivimos con practicidad, ¿cierto? A veces los seres humanos somos tan emocionales que nos dejamos invadir de esa emoción, ¿cierto? Entonces, yo a que los invito a ser más racionales, a razonar, a entender muchas cosas de lo que pasa el día a día. Cada día que pasa es una lectura diferente, es aprender a hacer análisis de esta lectura diaria, ¿sí? El pasado te tiene que dejar enseñanzas para ponerlos en práctica. El futuro es incierto, pues yo me preparo, yo programo, listo, planifico, listo, pero me parece importante incluso tener en este tema lo que fue la pandemia, ¿cierto? La pandemia, mucha gente, muchas empresas, muchas organizaciones a nivel mundial, había muchas cosas planeadas, pero todos esos planes se fueron a pique, ¿cierto? Entonces yo pienso que esa pandemia debe haber enseñado, o sea, se puede planificar, pero también hay que tener presente que lo planificado puede que fluya, puede que sí, puede que no. Entonces ahora el ser humano es tan emocional que se deja controlar por esas emociones, ¿sí? Que son subjetivas y que en ese orden de ideas hay que primero identificar. Si yo me identifico, yo identifico a esa persona y digo, bueno, esta persona de pronto está pasando por eso porque pueden haber inconvenientes familiares, de relación de pareja, laborales, ¿cierto? Entonces a veces nos dejamos invadir de ese tipo de sentimientos o nos dejamos afectar de las otras personas. Entonces, por ejemplo, yo digo, listo, viene del hogar de un inconveniente, un problema que tuvo con la mamá, o ejemplo, un estudiante, vamos por un estudiante de medicina que tiene que responder por su academia, por su buen promedio y tiene que responder a ser el mejor médico, ¿cierto? Entonces la familia se está sacrificando en unos costos altos, en darle lo mejor, en invertirle, y de pronto esta persona no le está dando lo que los padres esperan. Entonces, en ese orden de ideas, si de pronto el problema es, bueno, mijo, usted no me está respondiendo, tenés un promedio bajito y yo estoy invirtiendo y te estoy poniendo toda mi disponibilidad a ti, no me estás respondiendo. Entonces, si eso no lo saben manejar en el hogar, porque entonces la familia está pensando, estoy invirtiendo tanto dinero en tu carrera, tanto tiempo y usted no me está aportando. Entonces, si esto, por ejemplo, en el hogar no se lo saben interpretar al hijo, pues ya llega acá con traumas. Y si acá llega y encuentra situaciones como, por ejemplo, fue alguna de las áreas de la institución, y de pronto vemos que la persona del área de la institución tampoco tiene la disponibilidad, tampoco tuvo una buena noche, un buen día, bueno, etcétera. Entonces, el muchacho se está llenando de puras cosas negativas. ¿A qué voy yo con esto, padre? Las energías son muy importantes, la salud mental, porque la vida es de eso. Yo también soy partidario de algo, la felicidad es gratis, la felicidad no hay que comprarla. La felicidad es algo que lo tenemos al lado y que simplemente es ponerlo en práctica. Porque yo siempre he dicho, todo lo que pasa sucede por algo. Las cosas no pasan por nada. Eso que pasó es porque me tiene que dejar una enseñanza. Y aparte de eso, entre más duro es el golpe, es porque la enseñanza es más grande. Y la vida y el universo y Dios a usted no le va a poner pruebas con las que usted no es capaz. Entonces yo pienso que es eso. Primero me personifico, me pongo en los pies del otro, ¿cómo te puedo ayudar? Yo te guío, yo te acompaño, porque también es aprender a hacer eso, te vamos a acompañar en el proceso para que podamos salir de esta, ¿cierto? Entonces, primero identificar y analizar muchas situaciones. Entonces, no sé, padre, si de pronto esa respuesta te parece como apropiada o es de pronto qué le puedes aportar con respecto a eso. Conrado, muy interesante tu aporte, porque nos ayuda a entrar en una reflexión profunda de saber que necesitamos entrar en lo simple, en lo sencillo. Muchas veces cuando hemos perdido la capacidad del asombro, perdemos esa capacidad de sentir, de entrar en la realidad del otro, de disfrutar de nuestra misma vida, ¿cierto? Tú decías algo muy interesante y es la felicidad es gratis, ¿no es cierto? Y es interesante. Pero ¿cuántas veces parece que la tenemos que comprar? ¿Sí? Y se vuelve la vida tan pesada que nos desviamos del verdadero sentido de la vida para lo que fuimos creados, para disfrutar la vida, para vivir la vida con sencillez, para entrar en una mirada distinta de ella. Vamos
colocándole muchos prejuicios a la vida, cuando la vida es tan simple. Miran, el mejor humanista que tenemos en la historia de la humanidad se llama Jesús. Y este Jesús encontramos que hay un pasaje muy bello de la Biblia, del Nuevo Testamento, donde cogen una mujer en adulterio y se la llevan a él, y entonces se la llevan con una intención que la ley dice que a la mujer que se coge en adulterio hay que apedrearla. Y ahí nos da una catequesis tan interesante Jesús, y es cómo él se silencia, se pone en el piso y empieza a escribir con el dedo. Están gritándole que diga pues, a ver, para apedrearla. Y entonces vemos que Jesús, la postura de él es una postura serena, una postura donde es la vida de una persona la que está por delante de todo, y es la persona, no es el pecado de la persona, sino es la persona lo que le importa a Jesús. Y vemos la posición de él, se levanta, dice a todos aquellos que están allí, bueno, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra, vuelve y se agacha para seguir escribiendo en el piso, y nos dice que empiezan a irse los más viejos, que son los que en la época de Jesús tienen la sabiduría. Entonces se van y ya comienzan a irse todos, queda la mujer y Jesús solo, y viene esta parte que es muy especial. Mujer, ¿quién te condena? Lo está preguntando el Hijo de Dios, ¿quién te condena? Y ella dice, nadie, Señor, y él le dice, yo tampoco te condeno. Esa tendría que ser como el camino de la vida. Cuando nosotros nos encontramos, a veces por nuestras dificultades, nuestra vida se va saturando de muchas cosas, pero el problema no es que aparezcan las cosas, las dificultades, sino el problema es que perdamos la serenidad interior, la paz interior, y por eso a veces llegamos a saludar a alguien, llegamos a comentarle algo a alguien y encontramos una respuesta brusca, una palabra que hiere, que latiga, cuando no tendría que pasar, porque nunca será un problema más grande que el amor que Dios ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, cuando tenemos la capacidad de, podríamos pensar, es que ese era el Hijo de Dios, y entonces como el Hijo de Dios, ¿cómo va a obrar distinto? No, es que si algo nos enseña es esa parte humana. Primero la persona, siempre la persona primero. El problema, la situación, el pecado, la dificultad está a un lado, pero primero es la persona. Por eso es tan importante cuando miramos al rostro, ¿sí? Porque podemos tener esa cercanía, que a veces no se necesitan muchas palabras, simplemente tener un corazón abierto. Algún día, en una experiencia que tuve en Estados Unidos, fui a prestar un servicio por varios años allá. Trabajaba recién llegado con un diácono permanente americano. Él llevaba yo allí 3 meses, me ayudaba mucho en las homilías, y cuando algún día ya él empezó a enfermarse, me dijo una cosa muy especial que después pude comprender cuando pude aprender un poco más inglés. Me decía, Padre, no nos entendemos, pero el corazón hace que hablemos el mismo lenguaje. Y ese es el lenguaje del amor, el lenguaje de Dios, el lenguaje que nos hace vernos como verdaderos hermanos, y que no podemos perder ese humanizarnos todos los días. Padre, qué pena con respecto a esas palabras que son muy importantes. Me parece que hay que ponerlas en práctica, y la invitación es trabajar por el amor propio. Es muy importante la historia que nos acaba de contar, pero la invitación a toda la comunidad es trabajar por el amor propio. Para mí eso es lo más relevante, Padre. Muchas gracias, Conrado, por este momento que nos regala, por estos minutos. Yo pienso que seguiremos caminando para crecer como comunidad Uniremington, donde encontramos una comunidad
fortalecida en la humanización. Muchas gracias, Padre.